climático en la producción de café, que amablemente el doctor Paulo César Parada Molina nos hará su participación, perdón, esta intervención y bueno, la logística como siempre, en aras de los tiempos del ponente y de ustedes, una charla de alrededor de 45 minutos y unos 15, 10 minutos de algún diálogo entre el auditorio, hasta donde sea posible. Este seminario está en el marco de la conmemoración al doctor Cesario Landero Sánchez y en el marco del temario de la línea de investigación de nuestro programa de agroecosistemas tropicales, que lleva por nombre Agroecosistemas, Ambiente Natural y Cambio Climático. Entonces agradecemos, doctor, su presentación y le dejo el micrófono. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, voy a compartir la presentación. Ustedes me avisan. ¿La comparte, doctor? Claro que sí. Aprovecho para dar unas líneas de su síntesis curricular. ¿Sí? El doctor Parada Molina es doctor en Ciencias Agropecuarias, especialista y maestro en Gestión Ambiental y licenciado en Ciencias Atmosféricas por la Universidad Veracruzana, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, miembro del Padrón Veracruzano de Investigadores, autor y coautor de artículos de investigación y divulgación y capítulos de libro. Ha colaborado en proyectos de investigación y consultoría en temas de interacción suelo-planta-atmósfera, agrometeorología, agroclimatología y gestión de los recursos hídricos en el sector agrícola y urbano, orientados en procesos de adaptación al cambio climático. Ha impartido cursos de nivel licenciatura y posgrado. Actualmente es docente en la Facultad de Ciencias Agrícolas de la Universidad Veracruzana. Ahora sí, les dejo el micrófono y la imagen, doctor. Muchísimas gracias. Estoy buscando cómo compartir acá. Voy a compartir pantalla completa, a ver si así me permite moverme mejor. ¿Ahí ven la presentación? Sí, la estamos viendo, la presentación. Okay. No en pantalla completa. Perfecto. Y vemos la presentación. Sí, perfecto. Vemos... Ahorita la pongo ya en pantalla completa. Ahí está. ¿Ya está en pantalla completa? Sí, perfecto, doctor. Adelante. Ok, claro que sí. Muchísimas gracias. Bueno, pues buenas tardes a todos los que se han conectado y a los que vienen llegando. Muchas gracias, primero que nada, por la invitación a participar con esta charla, que es parte de lo que he trabajado en los últimos 6, 7 años, y particularmente empezó como un proyecto de doctorado, pero se está volviendo ya una línea de investigación para mí, porque pues yo trabajo con temas relacionados en agrometeorología, agroclimatología y el impacto que pueden tener ciertos fenómenos y procesos atmosféricos en el desarrollo y producción de algunos cultivos. En este caso, relacionado con la producción de café. A mí me gusta empezar siempre este tipo de presentaciones con algunas generalidades teóricas, ¿no? Algunos conceptos que, si bien ya están muy al alcance de todos nosotros, a mí me gusta remarcarlos un poquito porque los retomo en la presentación y para que estemos más o menos en sintonía, todos recordemos y tengamos actualmente presente a qué se refieren cada uno de estos términos relacionados con el clima, el tiempo meteorológico, cambio climático, variabilidad climática, calentamiento global. Entonces sí me gusta siempre empezar remarcando esos conceptos para que en el transcurso de la presentación tengamos muy presente durante esta charla a qué tipo de fenómenos me estoy refiriendo en cuanto a temporalidad de dichos fenómenos atmosféricos, ¿no?
Entonces, a mí me gusta primero hablar sobre tiempo meteorológico y clima, o tiempo meteorológico o tiempo atmosférico, que es generalmente con lo que nosotros estamos familiarizados día a día. Incluso algunos de nosotros vemos durante las noches o el día anterior el pronóstico del estado del tiempo o el pronóstico meteorológico para el día siguiente. Digo, algunos para ver si si es que llevamos sombrilla, paraguas o el tipo de ropa que vamos a llevar, dependiendo el pronóstico. Si al otro día está pronosticado que va a ser un día caluroso, lluvioso o fresco o nublado, ¿sí? Y entonces algunas personas revisamos el pronóstico meteorológico, ¿no? Entonces, hablar de tiempo meteorológico o tiempo atmosférico tiene que ver con un momento determinado de la atmósfera, un momento corto de la atmósfera. Entonces, para hablar de tiempo meteorológico o tiempo atmosférico, es hacernos la pregunta de cómo está la atmósfera, ver hacia la ventana y decir, ¿cómo está la atmósfera en este momento? ¿No? Por lo menos acá en Jalapa, ahorita está nublado, fresco, corre un poco de viento, ¿sí? Hay viento, ¿no? Entonces, es el meteorológico o el tiempo atmosférico. Entonces, son propiedades atmosféricas en ciertos periodos de tiempo corto. Y entonces, para relacionarlo a tiempo, eso es el tiempo meteorológico. Hablar de clima ya es hablar de una temporalidad más larga. Clima lo podemos definir de una manera un poquito más sencilla, ¿no? Una manera sencilla y decir, bueno, yo observo el tiempo meteorológico todos los días, todos los días, todos los días, y todos los días me asomo a la ventana y veo cómo está el tiempo meteorológico o tiempo atmosférico, y después, después de mucho tiempo, después de muchos años de estar observando el tiempo, de estar después de menos 30 años, después de 30 años de estar revisando cómo está, cómo está, cómo está el tiempo, entonces saco frecuente de la atmósfera en un lugar. Nublado, fresco, con viento, y en pocos periodos hace viento. Veracruz es cálido, cómo está en este momento la atmósfera, el clima, cómo es la atmósfera, cuál es su característica más frecuente de la atmósfera. Entonces, eso es tiempo, eso es clima. De ahí que el tiempo meteorológico esté relacionado con las mismas variables atmosféricas que el clima, solo que con la diferencia de la escala de tiempo. Periodos de tiempo corto, tiempo atmosférico, periodos de tiempo más extenso, por lo menos 30 años, clima. Y cada uno estudiado por una ciencia distinta, que en su parte para el tiempo es la meteorología y para el clima es la climatología. Y empezamos con esas pequeñas diferencias que son importantes en nuestros trabajos. Y de ahí pasamos al calentamiento global, ¿no? Que no está aquí puesto, pero el calentamiento global tiene que ver con un aumento de la temperatura planetaria permanente en un largo periodo de tiempo. Entonces, sabemos que en muchos años la temperatura media del planeta se ha incrementado y es a lo que conocemos como calentamiento global. Pero aparte del calentamiento global, existen otros fenómenos como son la variabilidad climática y el cambio climático. La variabilidad climática atribuida principalmente a causas naturales, ¿sí?
donde la variabilidad climática, si bien también son variaciones de las características atmosféricas, de las características climáticas de un lugar, esas tienen que ver con causas naturales y no son permanentes esas variaciones. La variabilidad climática que nosotros más conocemos y con mayor frecuencia estamos inmiscuidos en este fenómeno es el día y la noche. Tenemos ciertas condiciones climáticas durante el día, luego durante la noche temperaturas refrescan, la humedad aumenta, la humedad baja. Entonces el día y la noche es un claro ejemplo de variabilidad climática a causa natural del movimiento de rotación de la Tierra. Las estaciones del año o temporadas del año son una variabilidad climática que siempre se están presentando. Tenemos un invierno, una primavera, un otoño, ¿sí? Un verano. Entonces, ese cambio de estaciones del año también están relacionados con variabilidad climática a causas naturales debido al movimiento de traslación de la Tierra. En particular, el que más afecta las condiciones climáticas a escalas regionales y a escalas de tiempo interanuales, ¿no? Dentro de un año, como lo es el fenómeno del Niño, ¿no? El Niño Oscilación del Sur, que es de los fenómenos de variabilidad climática que más efectos tiene o más observables tiene en muchas regiones del mundo. Y por otro lado, el cambio climático también son variaciones del estado de medio del clima, pero permanente, constante. Entonces, vean la imagen donde se puede observar cómo esa variabilidad climática es solo una oscilación de subir y bajar ciertas condiciones atmosféricas, mientras que el cambio climático representado por la línea roja es un cambio permanente, continuo, ¿sí? Que ya no va a volver a regresar a sus condiciones iniciales porque es un cambio permanente y eso está relacionado con aumentos de temperatura en ciertas regiones, disminución de temperaturas históricas en ciertas regiones, periodos con más lluvias, menos lluvias. ¿Sí? Eso es un cambio climático. Cuando ese cambio en las condiciones, en alguna de las condiciones atmosféricas, estadísticamente comprobable, presenta un cambio continuo, mientras que la variabilidad es más una oscilación natural, un aumento o una reducción dependiendo de cierta temporalidad. Y entonces, a partir de estas definiciones, yo ya quiero empezar ya esta presentación que incluye estos términos durante el desarrollo de esta y durante la presentación de algunos resultados que hemos encontrado. Entonces, ya entrando en materia, el cambio climático, ¿no?, está afectando a muchos sistemas ecológicos y particularmente a muchos sistemas agrícolas, y se ha comentado mucho que los sistemas agrícolas tropicales son los que se están viendo más afectados por este fenómeno. Y si bien las condiciones climáticas y la disponibilidad de agua influyen en la distribución y producción de estos sistemas agrícolas, ¿no?, también la distribución, ¿no?, y el tipo de sistemas agrícolas influyen en ciertas condiciones climáticas a escala local, ¿no? Hay una retroalimentación, hay una sinergia tanto en las condiciones climatológicas y la distribución y producción, como de la distribución de producción y su efecto en las condiciones climáticas, pero más a escala local, regional, ¿no? Y particularmente los sistemas de producción de café, considerados de alto valor económico y social por todos los países productores de América Latina, dado su importancia en cuanto a producción, ¿no?, biodiversidad, mejora la calidad del suelo, sirve de un reservorio de carbono, además de que los sistemas de producción tradicionales o convencionales, que son los cultivos de café bajo sombra, también permiten reducir los efectos de erosión, tanto de viento como por los efectos de lluvias intensas, ¿no? Entonces, realmente existe una sinergia entre ese sistema de producción tradicional que permite tener
muchísimos beneficios, no solo económicos y sociales, sino también ambientales para todos los productores de café. Y el café, particularmente a nivel nacional, se produce principalmente en 5 estados, ¿no? Donde Chiapas es el mayor productor, Veracruz se encuentra en el segundo mayor productor de todo el país, ¿sí? Pero hasta el 2019 se reportaba que el rendimiento por hectárea era mayor en Veracruz que en Chiapas como mayor producción, pero en Puebla también existen ciertas zonas donde se empieza a cultivar, donde se cultiva históricamente café, pero de manera mucho más intensiva. Entonces ellos tienen unos rendimientos mucho mayores en sus cultivos de café. Estos sistemas de producción de café, ¿sí? Como ya había comentado, permiten, además de todos los beneficios ambientales y todos los servicios ambientales y económicos que proveen a todos los productores, también permiten regular las condiciones microclimáticas en las cuales se desarrollan las plantas de café, particularmente coffee arábico, ¿no? El café arábico que tradicionalmente, históricamente, es un cultivo de sotobosque, y en estas regiones de Veracruz se cultiva de igual manera bajo árboles de sombra, y esas sombras permiten regular esas condiciones microclimáticas que las hacen mucho más favorables para la producción, ¿no? Que también interviene en los procesos de equilibrio hídrico o de balance hídrico local, ¿no? Permitiendo también tener ciertas condiciones de humedad favorables para el desarrollo de este cultivo. Sin embargo, con la intención de incrementar la producción y rendimiento de las parcelas, se han realizado muchas prácticas de intensificación, reduciendo la cobertura arbórea, incluso hasta convertir los sistemas de producción tradicional en monocultivos, ¿no? Trayendo consigo cambios en las condiciones medioambientales en las cuales se están desarrollando las plantas de café. Y por ende, podrían estar también incidiendo en la productividad de estos cultivos. Y no solo en eso, sino también en el tiempo de vida o en el tiempo de vida productivo de las plantas de café. Ya que si bien se considera que con menos cobertura arbórea las plantas de café son más productivas al recibir una mayor cantidad de radiación solar, pero también esa mayor productividad que se va dando año con año empieza a ser tan intensiva que el tiempo de vida productivo de las plantas empieza a mermar, y entonces tienen una menor cantidad de años productivas eficientemente. En cuanto a la producción de café en el mundo, hasta el 2019 se reportaba que la producción a nivel mundial se estaba incrementando en todo el mundo. En muchos países del mundo, productores de café, la producción mundial se ha estado incrementando, ¿sí? Sin embargo, en México, hasta el 2019-2018, si no mal recuerdo, ¿no? Tenemos actualizada nuestra gráfica. En México la producción ha ido a la baja, ¿no? Sin embargo, esa producción tiene que ver con muchísimos factores, ¿no? Realmente la producción de café a nivel mundial es multifactorial. El que aumente o disminuya tiene que ver con muchísimos factores. Nosotros solo estamos trabajando con una partecita de esos múltiples factores que influyen en la producción de café, ¿no? Y entre esos múltiples factores se encuentran los problemas socioeconómicos. En la región centro del estado de Veracruz, de las principales zonas productoras de café, existen muchos problemas socioeconómicos relacionados con la producción de café, donde las personas empiezan a migrar, empiezan a abandonar sus parcelas debido a los cambios bruscos en los precios del café. Entonces los que buscan son mejores oportunidades es migrar a las ciudades para tener un mejor empleo, mejor retribuido, o incluso migración internacional, ¿no? Migran hacia el norte, hacia el país vecino del norte,
con la intención de buscar mejores ingresos. Y no solo eso, las actuales generaciones, muchas, ya están ajenos a seguirse dedicando al campo, ¿no? Por aquello de que el café ha tenido muchos cambios bruscos en cuanto a su producción y más que nada a sus ingresos económicos. Entonces lo que está haciendo que las fincas de café, muchas de ellas sean abandonadas. Esto ha dado pie también a que la mancha urbana esté creciendo, esté aprovechando esas regiones de zonas cafeticultoras abandonadas y entonces estén comprando esos terrenos y se esté generando fraccionamientos, unidades habitacionales donde antes eran cultivos de café. Algo que se está dando en muchas regiones cafetaleras en todas las regiones productoras del estado de Veracruz. Pero además de eso, el cambio climático que está pasando, ¿no? ¿Qué está pasando con el cambio climático? Que también afecta en la producción de café, ¿no? Y este cambio climático se está caracterizando por incrementos de las temperaturas, ¿no? O variaciones en las temperaturas, alteraciones en el régimen de lluvias, aumento en la frecuencia y severidad de eventos climáticos extremos, eso considerando que entre las principales limitantes para la producción de café se encuentran, por un lado, la sequía, la humedad excesiva, que también produce daños en la producción de café, y las temperaturas extremas, ¿no? Entonces, todos estos eventos, todo este comportamiento de las variables atmosféricas debidos al cambio climático, están afectando la producción de los cultivos de café. Entonces, ¿qué se ha reportado? Se ha reportado cambios en las temperaturas, en las precipitaciones en diversas regiones productoras de café en el mundo, ¿no? En muchas de ellas se reportan incrementos de temperatura de hasta más de 2 grados centígrados, particularmente para la región de Mesoamérica, en la cual está incluido México. Se reportan incrementos de temperatura de hasta 2 grados centígrados para el 2050 y decrementos en la precipitación de alrededor del 3.6% de la precipitación anual. Esto como promedios anuales. Eso traería consigo una reducción de alrededor del 30% de la zona apta para producir coffee arábiga en el país. Entonces, se proyecta, ¿no? Se ha proyectado ya que el café corre riesgo a empezar a desaparecer en muchas regiones porque debido a las variaciones climáticas, al cambio climático, particularmente al cambio climático, se reducirían las áreas aptas para la producción de este cultivo, ¿no? Y años antes, desde el 2004-2005, ya se había reportado, ¿no? Ya se habían reportado escenarios climáticos similares, donde particularmente la precipitación de primavera y la temperatura de verano podría ocasionar ciertos efectos en la producción de café, ¿no? Entre ellos, la reducción, ¿no?, de la precipitación de primavera podría afectar para el 2050 también la producción de café en la región centro del estado de Veracruz, ¿no? Y los incrementos de temperatura de alrededor de 1 grado centígrado en verano también serían los culpables de que para el 2050 se redujera la producción de café en esta región. Ya se había reportado desde el 2004-2005, de hecho Gay y colaboradores tienen un par de trabajos sobre escenarios de cambio climático y sus proyecciones sobre la producción de café en el estado de Veracruz, ¿no? Ya se percibía, ya se observaban ciertos modelos en los que el comportamiento de las variables climatológicas y sus cambios debido al cambio climático iban a afectar o estarían afectando a la producción de café en Veracruz, ¿no? Y eso a nivel de estado, pero localmente también se han reportado muchísimos efectos, ¿no? Pero particularmente a escala local se ha observado que el cambio climático no genera cambios en las variables atmosféricas uniformes, es decir,
No en todo el estado están aumentando las temperaturas, no en todo el estado está dejando de llover, no en todo el estado se están presentando periodos secos o muy secos, ¿no? O en todo el estado se están presentando incrementos en la intensidad de las lluvias. Realmente los cambios no son uniformes. Las tendencias de las variables climáticas debidas al cambio climático a escala local son muy particulares de diferentes regiones. Hay regiones donde las temperaturas máximas están aumentando, hay otras regiones donde las máximas no están aumentando y están aumentando las temperaturas mínimas, hay regiones donde no ha dejado de llover, pero sí esa lluvia se está concentrando en escalas de tiempo más cortos, ¿no? Y si bien anualmente le sigue cayendo la misma cantidad de lluvia, ¿no? A escala temporal o por temporadas o por estaciones, la lluvia ya no es la misma. Hay temporadas donde nos caen chubascos, ¿no? Tormentas, y lo que nos tenía que llover un mes, ahora nos llueve en 3 días o en un día, ¿no? Entonces, esos cambios de las variables climáticas no son uniformes localmente, ¿sí? Y entonces, esos cambios no uniformes que se están presentando, ¿no? Han generado que a escala local se esté reduciendo la aptitud del clima para la producción de café, se están alterando las condiciones hídricas dentro de nuestros sistemas de producción al identificar cambios en los patrones de precipitación diferentes a escala local, pero además ciertas condiciones más cálidas, menos frías, con mayor humedad en ciertas temporadas, están generando mayores condiciones favorables para la proliferación de plagas, ¿no? Particularmente las relacionadas con hongos, ¿no? Las asociadas con hongos. Y todas estas condiciones afectando directamente en la producción de café. En cuanto a los modelos de aptitud climática, particularmente ya para la región centro del estado de Veracruz, pues se proyecta una reducción de esa zona regional apta para la producción de café, ¿no? Donde además de reducirse, también se proyecta que va a estar subiendo altitudinalmente, ¿no? Va a estar ascendiendo en las montañas, ¿sí? Pero cada vez más alto en las montañas, en principio es una montaña, la superficie se reduce, entonces habrá menos superficie para producir café, pero también, digo, al final son modelos o son escenarios hipotéticos. El café va a subir altitudinalmente, sí, pero el detalle es, ¿y allá siembran café? ¿O van a sembrar café? ¿Qué ecosistema está allá? ¿Vamos a cambiar un ecosistema por reemplazarlo por café? ¿De quién son esas tierras que actualmente no son café y que se proyecta que a futuro van a ser aptas para la producción de café? ¿De quién son? ¿A qué se van a dedicar los productores que tienen tierras donde van a dejar de ser aptas? Al final, el decir la producción de café va a subir altitudinalmente es hipotético. No podemos garantizar que esas zonas se van a volver a productoras de café porque son de otras personas, ¿no? Son de otra gente, se dedican a otras cosas. El problema va a ser a qué se van a dedicar los actuales productores de café, que sus zonas ya no van a ser aptas para producirlo. Y ya entrando en un caso particular, ¿no? Que es la región centro del estado de Veracruz, particularmente nosotros la definimos como la zona Jalapa-Coatepec, por ser un pedazo muy chiquito de la región cafetalera Coatepec, solo agarramos un pedacito de toda esa región de Coatepec y nos pusimos a trabajar aquí, ¿no? Y entonces empezamos a trabajar en esta región de Coatepec, donde el clima es templado húmedo a cálido húmedo, apto para la producción de coffee arábiga, presenta, de acuerdo al gráfico que les presento, ¿no? Los puntos azules por debajo de la línea roja representan periodos del año donde el café se encuentra en un periodo de estrés hídrico y particularmente son de diciembre a abril, ¿no? Enero y febrero, cercanos ya a condiciones húmedas, pero ese periodo seco de diciembre a marzo relativo es benéfico para el café. Entonces, realmente esta zona es apta para el café, ¿no? Las condiciones
de humedad lo favorecen, las condiciones de temperatura lo favorecen. Además, se presenta ese periodo relativamente seco invernal para necesario después iniciar las lluvias que favorezca el inicio de la inflorescencia, ¿no? Entonces, las condiciones climáticas medias de esta región es hasta cierto punto adecuada para la producción de café. Y digo hasta cierto punto porque vamos a ver que está cambiando, ¿no? Y entonces, analizamos datos climatológicos de esta zona, particularmente de dos estaciones climatológicas del Servicio Meteorológico Nacional, ¿no? Que fueron Coatepec y Briones, pero también nos metimos a una finca, instalamos equipo, monitoreamos las plantas, monitoreamos su crecimiento, monitoreamos sus estadios fenológicos o cambios de fases fenológicas, monitoreamos crecimiento vegetativo, monitoreamos producción en plantas en una finca y junto teníamos instalados equipos para monitorear las condiciones en las cuales se estaban desarrollando estas plantas, ¿no? Las condiciones medias para la producción del café, ¿no? De esta zona. Recopilamos toda la información relacionada con los requerimientos agroclimáticos para producir coffea arábiga en esta región y entonces vimos que la precipitación en el área de estudio es adecuada, las temperaturas máximas también, las medias de igual manera, las mínimas también, ¿no? Solo un pequeño asterisco en las temperaturas máximas extremas y la temperatura mínima extrema de esta zona, que en ciertos periodos o bajo ciertas condiciones de fenómenos meteorológicos, estas podrían rebasar esos umbrales máximos y mínimos para la producción de café, ¿no? Entonces, a esas dos temperaturas máxima y mínima sí les ponemos un asterisco porque están hasta cierto punto fuera de esos requerimientos óptimos para la producción de café, ¿no? Y entonces, en una primera parte, determinamos índices de cambio climático y sus tendencias a partir de la metodología propuesta por el panel intergubernamental de cambio climático, ¿no? Y entonces determinamos 27 índices, seleccionamos los más representativos y determinamos tendencias para identificar el efecto del cambio climático en esas variables, ¿no? Y ya esas tendencias y ese comportamiento de variables climatológicas los relacionamos con los requerimientos agroclimáticos óptimos para la producción de café y empezamos a identificar qué efectos podrían tener este comportamiento sobre la producción de café, ¿no? ¿Y qué encontramos? ¿No? Encontramos que la temperatura máxima y la temperatura mínima se están incrementando, ¿no? Desde el 1960 a 2018-2016 se ha estado incrementando. Sin embargo, la temperatura máxima, si bien presenta una tendencia de incremento, vean cómo la línea superior del gráfico de temperatura máxima y mínima de Coatepec se ve una ligera inclinación hacia arriba. Esa no es estadísticamente significativa. O sea, sí hay un incremento, pero estadísticamente no es representativo. Sin embargo, sí se identificó un incremento en las temperaturas mínimas significativo de alrededor de 0.2 grados centígrados por década, ¿no? En Coatepec. Lo mismo se encontró en Briones, donde la temperatura máxima presenta una tendencia de incremento, pero no es significativa estadísticamente, pero la temperatura mínima sí, y en Briones es de alrededor de 5 grados, 0.5 grados centígrados por década. Entonces, las temperaturas mínimas en la zona se han estado incrementando, las máximas no tanto. Entonces, ¿qué va a pasar con eso, no? Entonces, eso ha ocasionado que el rango diurno de la temperatura, la amplitud térmica diaria, se reduzca significativamente. Entonces, ya tenemos menos diferencias entre la temperatura mínima y la temperatura máxima diaria. ¿Eso es bueno? ¿Eso es malo? ¿Una amplitud térmica diaria más reducida o necesitamos que sea más amplia para la producción de café? Entonces, hay que empezarnos a hacer esos cuestionamientos, ¿no? Y además, perdón, aquí creo que dupliqué la imagen. Vamos con la siguiente, ¿no? Y entonces ¿las temperaturas son favorables o las temperaturas no son favorables? Digo, está haciendo menos frío, pero no se está evidenciando
que exista más calor en esta región, pero sí menos frío. Bueno, está haciendo un poquito más de calor, que está calentando las temperaturas mínimas, pero no está calentando de más las temperaturas máximas, ¿no? La amplitud térmica es menor. Híjole, cada vez están más cercanas la máxima de la mínima. ¿Eso qué podría ocasionar? ¿No? Podría ocasionar ciertos efectos fisiológicos en el desarrollo de las plantas, en la asimilación de ciertos nutrientes, en el cuajado, en el crecimiento, en la asimilación de nutrientes para el desarrollo del grano o del fruto de café. ¿No? Parecería que hasta aquí todo es favorable para el café. Ya no le va a hacer tanto frío, las temperaturas mínimas eran el problema de esta zona o son el problema de esta zona, se están incrementando las mínimas, va a estar más calientito, entonces a lo mejor sea favorable. Podríamos pensar que hasta aquí podríamos pensar en que las temperaturas se están volviendo un poco más favorables, ¿no? Pero hay que ponerle un puntito. Pasemos con las lluvias, ¿no? Las lluvias se han estado incrementando, ¿no? Tanto en Coatepec como en Briones. Ese incremento es poco, pero se han estado incrementando a escala anual, ¿no? Pero el detalle es, ¿no? El detalle no es que haya más agua a escala anual, el detalle es que la intensidad de la lluvia, reflejado en el gráfico que dice índice simple de intensidad diaria, ese gráfico de intensidad diaria tiene que ver con lluvias cada vez más intensas. Cada vez hay lluvias más intensas, es decir, cae más agua al día en menos tiempo. Tenemos más eventos de chubascos, tenemos más tormentas, tenemos más lluvias, ¿sí? Tenemos más cantidad de agua, pero en menos tiempo. Ahora nos cae un balde de agua en 3 horas y los siguientes 3 días no nos llueve. Nos caen baldes de agua en un mes y otros 2 meses estamos relativamente secos. Ese es el problema en esta región, que a pesar de que la lluvia anual se está manteniendo, incluso se está incrementando en esta zona, lo que es benéfico para el café en cantidad, la intensidad no, porque la intensidad ya podría afectar muchos patrones en cuanto a distribución temporal de las lluvias, pero también el incremento en la intensidad podría dañar las flores, los frutos cuando están en desarrollo, los frutos cuando se están madurando, incluso sobrellenarlos, incluso tirarlos, ¿no? Entonces hay que empezar a repensar en eso, ¿no? Y luego, después de analizar estas variables a escala anual, nos fuimos un poquito a reducir la escala temporal y nos metimos con escalas de tiempo temporales. Yo les llamo temporales para no hablar de estaciones del año, yo les llamé temporadas, ¿no? Y encontramos que las temperaturas se están incrementando, las medias y las mínimas. Eso está haciendo que el rango diurno de temperatura en todas las temporadas se esté reduciendo, pero además se está incrementando la precipitación durante septiembre, octubre y noviembre, que es la temporada cuando el fruto ya casi está maduro y casi inicia la cosecha, ¿no? ¿Eso qué podría generar? ¿No? En Coatepec está pasando lo mismo, está incrementando la precipitación, pero también está incrementando la intensidad, particularmente durante marzo, abril y mayo, que es cuando se da la floración, y septiembre, octubre y noviembre, cuando el fruto está madurando y está acercando a la cosecha. Además de que también se están incrementando las temperaturas mínimas y la temperatura media. Y el rango diurno también se está reduciendo. ¿Qué va a pasar con esto? ¿No? En principio, podríamos tener durante septiembre, octubre y noviembre un sobrellenado de agua del fruto, lo que podría ocasionar que se reviente, y si se revienta, la calidad de los frutos disminuye completamente, ¿no? Y la intensidad también podría afectar en que los frutos se caigan. Pero si ese aumento en cantidad de intensidad se presenta en marzo, abril y mayo, entonces vamos a tener un montón de floraciones dispersas, la caída de flores por la intensidad, y entonces eso va a generar que al final del periodo productivo tengamos en la cosecha frutos medio verdes, medio pintos y además otros en desarrollo, ¿no?
que sumado con el incremento de las temperaturas mínimas y de las temperaturas medias, y con esas condiciones de humedad, particularmente en esas temporadas, se podrían generar condiciones más favorables para la proliferación de enfermedades fúngicas como la roya, que es el principal problema, perdón, que es la principal plaga del café. Entonces, el panorama ya no es tan bueno. ¿Y qué va a pasar con el desarrollo fenológico? Entonces, le dimos el seguimiento durante 3 años a algunas plantas para ver cuánto duraba el cambio, cada cuánto se presentaba el cambio de estadio fenológico, y encontramos que, ¿no?, la floración podría incrementarse debido a los cambios de precipitación y temperatura mínima durante marzo, abril y mayo, y junio, julio y agosto. El crecimiento y llenado sería la fase más afectada, porque el crecimiento y llenado podría reducirse mucho, se podría acelerar el crecimiento y llenado del grano debido al aumento de las temperaturas de verano. La maduración podría retrasarse debido al aumento de las temperaturas mínimas invernales particularmente. Perdón, en primavera y de verano, ¿no? Y la cosecha podría incrementarse debido a la reducción de la amplitud térmica, particularmente. Entonces, estos cambios de clima en esta región también pueden afectar el desarrollo fenológico, la temporalidad de cada una de estas fases, lo que va a generar impactos en calidad, ¿no?, impactos en calidad de los frutos, calidad de taza, se van a desarrollar frutos huecos, vacíos, de menor densidad, frutos vanos, se van a reventar muchos frutos, además de que se van a reducir los rendimientos porque vamos a tener cosechas muy dispersas, además de que si se aumentan los periodos de cosecha, hay que pagarle más días a los productores, perdón, a los que van a cosechar, para que vayan y levanten todo el café, ¿no? Entonces, son muchos efectos los que pueden provocar estos cambios de estadios fenológicos, ¿no? Y entonces, ¿qué sabemos? Aumentos de temperaturas mínimas. Las temperaturas aumentan, pero es tenue, pero bueno, están aumentando. El problema también es el agua, que está cambiando estacionalmente, pero la precipitación anual es buena. Ahora ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que ir más allá. Ahora tenemos que tratar de reducir nuestras escalas temporales para saber, quizá a escala mensual, cómo afectarían esos cambios en ciertas etapas particulares de desarrollo, pero también cómo esos cambios podrían afectar o podrían incidir en otros problemas como lo son las enfermedades. Porque aquí estamos hablando solo del café, pero del café es multifactorial, y entre los factores que le afectan están las enfermedades también. Y quizá esas condiciones de clima podríamos favorecer con estrategias de adaptación, favorecer a nuestro cultivo, pero esas estrategias de adaptación quizá no favorezcan a reducir esas plagas y esas enfermedades, ¿no? Entonces, hay que repensar ahora qué falta por hacer, ¿no? Y a eso le tenemos que sumar la variabilidad climática, particularmente, ¿no?, dada por el fenómeno del Niño, oscilación del sur, en sus fases cálidas y en sus fases frías, que generan una interconexión en todo el planeta, en todo el mundo, y genera muchos impactos muy particulares dependiendo de la región. Y entonces, el fenómeno del Niño y la Niña particularmente, ¿no?, hicimos una revisión, un análisis de ciertos reportes de producción y eventos de Niño y Niña, ¿no?, y observamos que después de eventos de niña, de años de niña, particularmente inviernos de niña, que generan en esta región inviernos secos y un poco fríos, pero particularmente inviernos secos, ¿no?, el siguiente periodo productivo, la producción se incrementa. Quizá podría estar favorecido con que los inviernos, durante el evento de niña, los inviernos son secos, y ese periodo seco de 3 a 4 meses que requiere el café de estrés por agua, por déficit de agua, y que después, a inicios de primavera, inicien las primeras lluvias, favorezca una mayor
concentración de la inflorescencia y por ende, al final del periodo productivo, una producción mayor, más concentrada, en menos tiempo. Entonces, por eso los rendimientos y producción sean mayores. Sin embargo, en periodos, ¿no?, en años donde el verano se presenta y se ocurre el fenómeno del Niño, nos dimos cuenta que el siguiente periodo productivo se reduce la producción. Entonces podríamos relacionar ciertos eventos de niña estacionales, podrían favorecer la producción en esta región, pero el fenómeno del Niño que se presenta en diversas estaciones del año podría afectar directamente reduciendo la producción en estas regiones del país. Además, ¿no?, hasta aquí, el cambio del clima no es igual en todo el mundo, no es igual en todas las regiones productoras de café, pero también, particularmente, cada finca no es igual. Tenemos una gran diversidad de fincas de café en todo el país, ¿no? Entonces, los efectos del clima no van a ser iguales en todo el país, ni tampoco van a ser iguales en cada sistema de producción. Hay una gran diversidad de sistemas de producción. Y no hay una solución única. No podemos decir, esta es la mejor solución, esto es lo que se tiene que hacer en todos los sistemas de producción. Hay que pensar también en qué quieren los productores, qué requieren los productores, ¿no? Más rendimiento, menos rendimiento, mejores estrategias de adaptación de sus cultivos, sumado con ciertas estrategias de un mayor aprovechamiento de la tierra, mayor producción, diversificación de producción. Entonces, no tenemos una solución única, ¿no? Pero pareciera que el seguir conservando nuestros cafetales a sombra son una buena parte para la solución de los efectos del clima sobre la producción de café y todas esas variaciones en las condiciones atmosféricas que podrían seguir afectando su desarrollo y producción. Eso sería todo por mi parte. Muchísimas gracias. Okay, muchas gracias, Pablo. Deja ver en el chat. Normalmente lo estamos haciendo las preguntas para el ponente en el chat. No tengo todavía alguna. Y por favor, planteen algunas interrogantes. Tenemos básicamente 10 minutos. Por favor, en el chat. Bueno, no hay en el chat alguna pregunta de viva voz. Si alguien quisiera hacerla, por favor, levante su mano y damos el orden. No se amontonen. Así es. Dedican a la investigación en café. Por ahí si tienen alguna interrogante, por favor. Sí, Salvador. Adelante. Doctor Salvador Partida, por favor. Yo ahí veo una en el chat. Perdón, sí perdón, las estaba yo leyendo y no me había dado cuenta que estaba apagado mi micrófono. Si gustas directamente Okay. leerlas, Perfecto. doctor, y Ok, contestarlas. voy al inicio. Así, por Ok, favor. la primera que veo es de
Pérez Vázquez Arturo. ¿Se recrudecerán las plagas y enfermedades y en qué sentido por el cambio climático? Yo creo que sí, en el sentido de, hablando particularmente de café, ¿no? Lo que yo he estado viendo y encontrando es que entre las limitantes para la incidencia de roya están las temperaturas bajas. Si bien la roya tiene una amplitud térmica más amplia que el café, por eso anda por todas las fincas cafetaleras, ¿no? En cuanto a temperaturas bajas, la roya sí parece un poco para desarrollarse. Entonces, el que se incrementen las temperaturas mínimas en ciertas regiones podría ser un factor a favor de la roya, a favor de la plaga. ¿Por qué? Porque en ciertas temporadas las temperaturas eran bajas por debajo de los umbrales de desarrollo de la roya y ahora ya están siendo más cercanos a esos umbrales. Entonces van a quedar dentro de sus requerimientos para desarrollarse. Entonces, hasta ahorita algunas regiones, ¿no?, en ciertas temporadas frescas, la roya se limita a una temperatura, dependiendo la región y el tipo de comportamiento de esas variables debido al cambio climático, es como se podría observar si una plaga puede desarrollarse más o desarrollarse menos debido al cambio climático. Porque al final las regiones, los cambios son muy particulares, ¿no? De hecho, hay reportes donde dicen, van a incrementar las plagas y enfermedades de muchos cultivos tropicales. Sí, pero habría que ver en qué regiones, en qué zonas y bajo qué condiciones de clima, de cambio climático, se van a presentar, ¿no? Entonces, hay que ver muy particularmente qué regiones y cómo se estarían presentando, ¿no? De ahí, los problemas de roya se pueden asociar al cambio climático, sí, por lo mismo de que todos los sistemas, de que la roya es un organismo y requiere ciertos rangos climáticos para desarrollarse de manera óptima, más o menos, ¿no? Y esos rangos climáticos pueden ser favorecidos por las tendencias de cambio climático. Entonces, sí, podría favorecer al mayor desarrollo o al menos desarrollo de la roya, sí. Gracias por... ¿Cuáles serían sus recomendaciones para plantación de robusta? Híjole, robusta, contrario a café arábigo, amplitud térmica y amplitud hídrica para desarrollarse, es ver plantaciones de robusta a diferentes a diferentes regiones altitudinales, porque se puede plantar desde los 400, 500 metros sobre el nivel del mar hasta regiones de poquito más de 1000, porque tiene una amplitud térmica muy amplia, ¿no? Además de que es menos afectado por plagas. Entonces, yo creo que ahorita por eso varias empresas que requieren café por mayoreo están promoviendo el cultivo de café robusta porque ellos lo que quieren es cantidad, ¿no? Y entonces, con café robusta pueden poner un montón de plantaciones, no se van a ver tan afectados por amplitudes térmicas más amplias, ¿no?, porque tiene una amplitud térmica muy amplia, tampoco se ve afectado por agua porque tiene requerimientos hídricos más limitados que coffee arábiga. Entonces realmente por eso muchas regiones están cambiando a café robusta, ¿no? Pero hay que repensar también en la calidad del café, cuando los cafés arábigos son los de mayor calidad. Entonces yo no quitaría el dedo del renglón de priorizar calidad, ¿no? Tal vez con otras variedades adaptadas a estas nuevas condiciones, a estas condiciones actuales o cambiantes que puedan desarrollarse sin tantas limitaciones, más que a reconvertir una finca de arábigo por robusta. Yo le pensaría. De ahí, muchas gracias por sus felicitaciones. ¿Qué recomendarías para café robusta?
Híjole, realmente yo me di un montón de variables hídricas y tuve que estarlas haciendo cada cierto periodo de tiempo y inventarme mi equipo y armar equipo manual convencional. Híjole, yo buscaría un proyecto de financiamiento para tratar de ya implementar equipo de medición automatizado. Eso facilitaría mucho la recopilación tanto de variables climatológicas como variables hídricas dentro de una parcela, dentro de una finca. Porque al final el seguimiento fenológico, ese sí, hay que estar yendo continuamente a la finca cada semana, cada 15 días, a estar viendo cómo van cambiando las fases fenológicas. Pero en cuanto a cuanto datos de clima y de agua, ahí sí creo que buscar recursos para automatizar las mediciones. Creo que sería lo más conveniente. Y el comentario que hace Gerardo tiene toda la razón. De hecho, eso lo platicamos al inicio, a la mitad de la teoría, ¿no? Es como una teoría el decir, el café se va a mover altitudinalmente, realmente no sabemos a cierta qué va a pasar altitudinalmente con el café, porque son otros propietarios, es otra gente, otra cultura, otros sistemas productivos, otros ecosistemas, y no sabemos si estén interesados en reconvertir sus cultivos a café. O sea, realmente es solo una teoría, ¿no? Al final del día. En tiempos recientes se incrementó la presencia de barrenador en ramas. Pues realmente la presencia de las plagas del café, hay de dos, porque su única comida es el café, y entonces a donde quiera que vaya el café, va a ir la plaga del café, ¿no? Entonces, solo hay que pensar en que sí, hay para la proliferación de ciertas plagas, pero también hay que pensar que mientras exista café, ¿no?, que sea susceptible a ciertas plagas, la plaga va a existir. En menor o menor grado, la plaga va a existir porque pues la plaga vive de ese cultivo, en este caso de café. Entonces, lo único que podemos trabajar es en que esas condiciones sean lo menos favorables, que se desarrollen menos, ¿no? Estrategias de control de plagas, porque al final la roya siempre va a existir en cuanto haya café arábigo susceptible a roya, el barrenador de frutos y de ramas va a existir mientras exista la variedad que es susceptible a esa plaga. Pues lo único que podemos hacer es tratar de que esas condiciones no se vuelvan muy favorables para el desarrollo de estas plagas. Y sí, claro que está relacionado con el clima. Una buena cosecha depende directamente de la temperatura y lluvia, dependiendo del lugar. Sí, realmente sí, y no solo de la lluvia del lugar, sino la distribución de la lluvia temporal. O sea, no necesitamos que llueva parejo todo el año. Necesitamos que la lluvia, ¿no?, se vaya dosificando en diferentes temporadas de acuerdo a los requerimientos por fase fenológica de nuestro cultivo. Y lo mismo la temperatura. Requerimos ciertos periodos muy cálidos y muy secos para que ciertos cultivos se estresen, y luego venga una temporada de inicio de las lluvias húmedo y no tan frío para que se empiece a desarrollar la inflorescencia, y luego un periodo húmedo relativamente cálido para que el fruto empiece a crecer y desarrollarse. Entonces, realmente sí, tiene que ver con lluvia, tiene que ver con temperatura, tiene que ver con condiciones de viento, de humedad, ¿sí?, y de las condiciones particulares, pero mucho más cómo se dosifica temporalmente la distribución temporal de esas variables. Gracias por sus felicitaciones. ¿Considera usted que el desplazamiento del cultivo de café ya ha comenzado a dar? Sí, ya se ha comenzado a dar. De hecho, conozco un par de personas que tienen terrenos cerca de ya la zona más alta del cerro, como a 1800, 1900 metros, 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 1900
300 metros y ya está probando si crecen las plantas en su terreno allá arriba. Entonces sí, ya están empezando a probar, sí se empieza a desarrollar el café. Bueno, ok, muchas gracias. Hemos agotado las preguntas en el chat, igual el tiempo. No nos resta más que reiterar el agradecimiento al doctor Parada Molina por esta excelente ponencia y de igual a sus respuestas a las interrogantes planteadas en el chat. Muchas gracias y un aplauso virtual. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias a todas y a todos por el interés. Muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Muchísimas gracias por la invitación. Saludos a todos. Gracias. Por ahí si me dejan el contacto por un mensajito de WhatsApp del último chico que preguntó, se lo agradeceré mucho. Entonces, por ahí lo puedes poner en el chat, Fernando, por favor. Si es la última pregunta, sí. Por favor, sí, ya lo puso. Exacto, y ahí Muchas gracias. Muchas gracias. Ahí la copio y se la contesto después, con mucho gusto. Sí, muchas gracias, doctor. Por ahí le estaremos haciendo llegar su... Hasta luego. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego.